Hola a todos y en particular un saludo a los aficionados del Barcelona porque en el vídeo de hoy intentaré explicar cómo jugará el Napoli y a qué tipo de rival se enfrentará en los octavos de final de la Champions League. Así que primero hay que dar una noticia que solo espera la oficialidad. A menos de 48 horas del partido de Champions League, el Napoli cambia técnico. Mazzarri ha entrenado hoy el equipo como estaba previsto, pero por la tarde deberá firmar el contrato Calzona, el DT de Eslovaquia. Ya había preparado el vídeo para explicar cómo jugaría el Napoli con Mazzarri, pero a esa altura ese material es inservible. Pero sigamos. Probablemente consideres decepcionante la temporada del Barcelona, pero te aseguro que la del Napoli es mucho peor. Explicar la razón de este increíble colapso vertical no es fácil y es difícil creer lo que ven tus ojos cuando piensas que el Napoli ganó la Liga y dio espectáculo en la Champions League el año pasado. Hablaremos de eso en un momento, pero antes te invito a suscribirte al canal y a darle like al vídeo. Evidentemente no voy a hablar de Barcelona porque seguro que conocéis este equipo mejor que yo. El Napoli atraviesa una profunda crisis, no solo no ha sido capaz de repetir lo que hizo en el último campeonato, sino que ha sufrido un auténtico revés a pesar de que los jugadores son lo mismo que ganaron en el campeonato del año pasado, a excepción de Kim. El cambio de técnico fue evidentemente traumático. García no pudo o no quiso asumir los principios tácticos de Spalletti, aunque alineó el equipo con el 4-3-3. Pero una cosa es el módulo y otra son los principios de juego, que evidentemente no era lo mismo. Tras la derrota contra el Empoli, García fue destituido y al final el presidente de Laurentiis contrató a Mazzarri tras recibir una serie de rechazos de otros técnicos, al igual que había hecho en verano para sustituir a Luciano Spalletti. La llegada de Mazzarri solo aumentó la confusión y el Napoli cayó en picado del cuarto al décimo puesto. En este punto habría explicado cómo habría jugado el Napoli de Mazzarri. En su lugar tendré que intentar explicar cómo jugará Calzona. Me perdonarán si me equivoco en algo, pero la situación está evolucionando en esas horas. De Laurentiis ha elegido a Calzona por una simple razón. El técnico de Eslovaquia conoce al Napoli, habiendo sido parte del staff de Sarri primero y Spalletti después. Dos DT que han dejado grande recuerdo en Napoli. De hecho, los únicos DT que lograron hacer jugar espectacularmente el Napoli. Está claro que De Laurentiis espera que Calzona finalmente restablezca los principios de juego que hicieron la fortuna del Napoli de Spalletti subordinadamente del Napoli de Sarri. Sin embargo, será imposible ver la mano del nuevo técnico en el partido contra el Barcelona. El módulo es sin duda el 4-4-3-3, el esquema de juego de Eslovaquia, del que Lobotka es un elemento indispensable. Calzona conoce a muchos de los jugadores del Napoli, es decir, Di Lorenzo, Mario Rui, el mencionado Lobotka, Zelinski que sin embargo no está en la lista de la UEFA, o sea que va a jugar con l'Inter al final de la temporada y por esa razón el Napoli lo ha descartado. Calzona, por supuesto, conoce a Osimhen, que finalmente vuelve a estar a disposición del Napoli después de la Copa de África. ¿A qué futbolista debería temer más el Barcelona? Osimhen es uno de ellos, aunque este año no está brillando. El otro es Kvaratskhelia, aunque la temporada del georgiano también ha sido muy decepcionante. Kvaratskhelia es un futbolista irreconocible en comparación con la temporada pasada. A menudo se muestra nervioso y ya no puede regatear a los rivales, algo que hacía con increíble facilidad el año pasado. Eso se debe a que a estas alturas los defensores
ya están familiarizados con su forma de jugar y han aprendido a contenerlo. Precisamente por eso, desde hace unos partidos, Mazzarri ha hecho jugar constantemente a Kvaratskhelia, no ha hecho jugar constantemente a Kvaratskhelia en la banda izquierda, sino que le ha dado libertad para moverse por el campo desde una posición central. Desde que juega así, el rendimiento de Kvaratskhelia ha mejorado, aunque seguimos a años luz del nivel de la temporada pasada. Ahora en el 4-3-3 de Calzona es casi seguro que Kvaratskhelia volverá a jugar cerca de la línea de banda. Dicho esto, me temo que en el partido contra el Barcelona seguirán presentes todos los defectos que ha tenido el equipo, como la lentitud de la circulación del balón. Pero probabilmente la actitud del equipo no será pasiva. Me espero un baricentro más alto de la versión del Napoli de Mazzarri y más pressing. Repito, Calzona no tiene forma ni tiempo de preparar este partido. Creo que hasta el domingo por la mañana ni se imaginaba que se enfrentaba el Barcelona en Champions. Esto de Laurentiis es la jugada de la desesperación por salvar lo salvable y seguramente habrá pensado que con Mazzarri el Napoli hubiera tenido cero posibilidad de ganar a los Blaugrana de todos modos. El Barcelona sigue siendo el equipo favorito, pero quién sabe, tal vez haya una explosión de orgullo en los jugadores napolitanos, al menos para hacer menos fácil la tarea del rival. Déjame tu opinión, escribe un comentario y un saludo, pero antes renuevo mi invitación a suscribirte al canal. Chao.